Buenas noches, mi nombre es Sandra Granados, estudiante de psicología. Voy a exponer las necesidades e impulsos de la tendencia e instintos del aparato psíquico, niveles de la conciencia, consciente e inconsciente, preconsciente y las formas y las conductas inconscientes. Esto hace parte de esta exponencia que voy a leer. La definición del impulso, estado de activación interna de un organismo que es condición necesaria antes de un estímulo. Una clase de respuestas, por ejemplo, un cierto nivel de hambre debe estar presente antes que el alimento. En las tendencias del estado de la necesidad, queremos superar el hambre, C, deseo de poder. Las necesidades son el reflejo vivencial de la ley vital de la comunicación, es decir, las relaciones del ser racional en el mundo exterior y el aparato psíquico se designa aquello perteneciente a la mente y las funciones psicológicas como el término asociado a la psiquis y a la psicología. El sinónimo de psíquico es mental. En este sentido, podemos considerar como psíquicos todos los procesos y fenómenos que tienen lugar en nuestra mente, como por ejemplo, las sensaciones, las percepciones, la memoria o racionamiento. Asimismo, cuando algunas de estas funciones se ven alteradas. Hablamos de trastornos o desequilibrios psíquicos. Como aparato psíquico se denomina en el campo de la psicoanálisis a la mente humana. El concepto lo desarrolló Sigmund Freud, la conciencia. Se define de esta manera: el conocimiento de un individuo tiene sus pensamientos y sus sentimientos y sus actos, mientras que el nivel consciente y preconsciente están prescritas en los códigos del lenguaje, y los contenidos tienen el significado literal y no oculto. El inconsciente, no sigue ningún orden lógico, es incoherente y caótico. Por tanto, los significados van más allá de lo evidente y literal. Las formas de conductas inconscientes, la teoría de Sigmund Freud para la conducta humana que lo enfrentó con la comunidad científica. Significó una revolución a principios del siglo XX, pero enseguida encontró la oposición de los científicos. El psicoanálisis trató de dar respuesta a distintos fenómenos mentales, aunque en la actualidad es la terapia cognitivo-conductual la que goza del apoyo de la ciencia. Los niveles de conciencia de Sigmund Freud, el consciente y las percepciones que provienen del mundo exterior se hacen conscientes. En el subconsciente son los sucesos y procesos que llegan a la conciencia con una concentración. El inconsciente son los deseos, recuerdos, deseos reprimidos porque son inaceptables y dolorosos. Las formas de conductas inconscientes. El inconsciente es temporal, no reconoce pasado ni futuro. Todo es en el presente, no presenta ni reconoce contradicciones, coexisten en diversos sucesos antiéticos y la expresión de sus contenidos se realiza mediante el lenguaje simbólico. El impulso se puede entender que impulso hace referencia a un actuar, por otra parte, actuar por un instinto. Para Sigmund Freud, las pulsiones o impulsos representan descargas de energía biológica, y el aumento de la energía causa un desplacer y rompe el equilibrio. La conducta que no es equilibrio del aprendizaje y los impulsos pueden ser atendidos como una serie de deseos o necesidades.
son una fuerza que impulsa una parte importante de la motivación y quien controla los estímulos es el cerebro, que controla lo que piensas, cómo aprendes y recuerdas. Los principales impulsos del hombre es el de alimentarse, la supervivencia, la respiración, el sexo, sueño, el impulso maternal o parental. También las personas impulsivas, que son aquellas que actúan antes de pensar, poco reflexivas, también tomando decisiones precipitadas. Tendencia o instinto son proposiciones permanentes y entran de fondo del ser y ejecutar determinadas funciones orgánicas o psicológicas. El instinto es una conducta que no es el resultado del aprendizaje del comportamiento innato de los humanos, transmitido genéticamente con una gran importancia para la supervivencia. El nivel inconsciente con el preconsciente respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad y están ajustados a la realidad y al momento presente. El preconsciente es un concepto definido para Sigmund Freud para designar un sistema del aparato psíquico intermedio ante los otros dos sistemas que son el inconsciente e inconsciente. Las características del preconsciente es lógico tener razón. El preconsciente es un área de la psiquis que, si bien no es consciente, tampoco forma parte del inconsciente. Esto quiere decir que el sistema consciente tiene accesos a los contenidos del inconsciente. Por otra parte, pueden llegar al preconsciente y se puede entender al preconsciente como una zona de tránsito entre el inconsciente y la conciencia. Esto quiere decir que los contenidos preconscientes pueden aparecer en la conciencia sin que sea necesario un proceso de transformación, como ocurre con los contenidos inconscientes. Sigmund Freud fue quien propuso la existencia del sistema preconsciente y su fundamento está regido por dos aspectos fundamentalmente. Está dirigido a las leyes lógicas y al principio de la realidad. Este último lo que significa es que el individuo que tiene un deseo puede postergar el cumplimiento del mismo, porque sabe las circunstancias no son las apropiadas para poder entender a la perfección la relación y la colaboración entre el preconsciente y la conciencia. Y se puede usar un ejemplo. Cuando una persona necesita recordar algo, lo que hace la conciencia es poner en marcha el sistema de búsqueda de este recuerdo. Unas situaciones que a su vez trae consigo que el nivel preconsciente busque entre sus contenidos y lo halle, y lo envíe a la conciencia y al preconsciente. Un nexo entre la conciencia y el inconsciente. Por lo tanto, supone una vía de comunicación entre la conciencia y el sistema consciente. Entonces, en las necesidades, impulsos, tendencias e instintos y el aparato psíquico, los niveles de la conciencia, consciente, inconsciente, preconsciente, formas de conducta e inconscientes. Esta es la teoría del psicoanálisis. Sigmund Freud intentó explicar el fundamento psíquico humano. Está debido a grandes rasgos en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. Se superponen a la primera tópica consciente, preconsciente e inconsciente. Se utilizan como objetivo para calificar un estado o disposición mental.
Entonces, el inconsciente se utiliza como objetivo para calificar un estado de disposición mental y la mente inconsciente es por lo tanto cientos milisegundos más lentos entre los procesos inconscientes. Depósito mental del pasado. No es moral ni restrictivo, comúnmente lo inaccesible. El yo, hay autores que pueden diferenciar el ego del yo, que es en la totalidad el tanto que el ego, y es una instancia psíquica que se define como sus funciones se puede identificar con la parte potencialmente consciente o preconsciente. La percepción externa y la percepción interna y el proceso intelectual que desempeña una función de los intereses y sentimientos morales y estéticos, pero puede ser preconsciente con la posibilidad de llegar al campo de la conciencia, cuando haga falta, partiendo de las experiencias y sentimientos rechazados y en cierta medida de sus mecanismos defensivos. El término aparato psíquico, que fue utilizado por la teoría de Sigmund Freud para subrayar ciertos caracteres que hasta atribuye al psiquismo, tales como la capacidad de transmitir y de transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas o instancias. Entonces, Sigmund Freud aseguró que la figura de los padres influye en el subconsciente de sus hijos, considerando experto en el área del psicoanálisis al desarrollar y publicar su famosa teoría del consciente tras largos años de estudios en la rama de la neurología, ciencia que se encarga del estudio y el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Este estudio logró fusionarlo con la psicología. ¿Qué es el inconsciente? Y lo que dijo según Sigmund Freud es el círculo más grande que incluye dentro del círculo más pequeño del consciente. Todo consciente tiene su paso preliminar en el consciente, mientras el inconsciente puede defenderse. El yo es impulsado por el principio de la realidad que trata de satisfacer los impulsos del ello. De una manera aceptable, el principio de la realidad compara los costos y los beneficios de una acción y después decide actuar o abandonar los impulsos respectivos. El yo es el mediador entre los deseos poco realistas del ello, y en el mundo externo, el mundo real, el yo también busca el placer, tal como el ello. Lo hace, pero hay una diferencia: el ello busca placer y no le importa en absoluto las consecuencias. Bueno, muchas gracias. Esta es mi exposición escrita y que les acabo de leer. Entonces, gracias.